¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a las informaciones desde el canal del Congreso. Mi nombre es Luciana Ochoa y de inmediato les presentamos los titulares de esta edición. Mega comisión investigadora del gobierno anterior entregó su informe final sobre denominados colegios emblemáticos. Presidente del Congreso recibió a inversionista chino que prevé invertir $1.000 millones en el sector minero. Alcaldesa de Lima anuncia obras por 1.690 millones de soles en prevención de desastres, transportes y mejoramiento urbano. Parlamentarios se comprometen a velar por el cumplimiento de la ley del registro de deudores alimentarios. Lanzan campaña para recolectar ayuda en favor de los afectados por las heladas en zonas altoandinas de Tacna. Empezamos contándoles que la comisión multipartidaria que investiga al gobierno anterior entregó su informe final sobre los denominados colegios emblemáticos. El documento recomienda formular denuncia constitucional contra el expresidente Alan García, así como a los altos funcionarios, entre ellos exministros de Estado, por presunta infracción constitucional al supuestamente vulnerar el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución Política. Información elaborada e investigada por el propio equipo técnico. Asimismo, hemos realizado más de 15 interrogatorios que han permitido contrastar algunos hechos y recoger algunos nuevos elementos de juicio, y todo esto ha sido incorporado para poder cumplir con la misión que nos encargó el Pleno, que era la de encontrar indicios razonables de irregularidades en una gestión de gobierno. Hay que señalar claramente que esta no es una investigación contra un partido político ni contra una persona en particular, sino es una investigación de casos concretos. El curso que debe seguir este informe es el siguiente. Presentaremos una copia al Ministerio Público para que sea el Ministerio Público el que evalúe si es que los casos señalados ameritan abrir investigación, y si es que lo ameritan, si es que corresponde una sanción. No nos corresponde a nosotros sancionar. Repito, nosotros encontramos indicios razonables y ya será el Ministerio Público el que decida si amerita o no una sanción. En el caso de los funcionarios con derecho al antejuicio, se formulará una acusación constitucional que tendrá que ser visto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la Comisión Permanente y en su momento por el Pleno del Congreso. Por su parte, el congresista Mauricio Mulder rechazó los alcances del informe al destacar la legalidad del decreto de urgencia 004 sobre colegios emblemáticos y agregó que no existe ninguna imputación al carácter delictivo. Pretende acusar por infracción constitucional al presidente Alan García por haber firmado y emitido ese decreto, así como al señor Yehude Simón, al señor Chang y al señor Sánchez. O sea, esto ni Cantinflas lo hubiese podido decir mejor, porque si el decreto es constitucional, no se va a derogar, etcétera, ¿cómo pueden acusar constitucionalmente a quien lo firmó y lo emitió? Y es más, que se diga en la recomendación que se formula una acusación constitucional por vulnerar el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución Política. ¿Cuál es ese artículo? El artículo justamente que faculta al presidente de la República a emitir decreto de urgencia. ¿En qué lo ha vulnerado? Si al contrario, ha emitido un decreto de urgencia. Durante una audiencia pública, la presidenta de la Comisión de la Mujer, Luisa María Cuculiza, se comprometió a velar por el cumplimiento de la ley del registro de deudores alimentarios y de toda norma en favor de la madre y el niño. El Congreso de la República velará por el cumplimiento de la legislación aprobada a favor de la mujer y el niño y presentará los resultados de la aplicación de las leyes. Así lo señaló el congresista Manuel Merino de Lama al inaugurar la audiencia pública Registro de Deudores Alimentarios Morosos y el Derecho Alimentario. Es un tema fundamental y creo que los propios informes que se vienen recogiendo claramente demuestran de cuerpo entero que el desconocimiento hace que estos sinvergüenzas que le hacen tanto daño al país sigan aprovechándose de madres que por desconocimiento, de mujeres que por desconocimiento dejan que atropellen sus derechos. Y creo que la tarea de parte del Ejecutivo en poder difundir esta norma y del Parlamento Nacional
que es donde salen las leyes, creo que está enmarcada en estas audiencias públicas. El evento fue organizado por las Comisiones de la Mujer y de Justicia. En su intervención, la congresista Luisa María Cuculiza pidió difundir las normas para que la ciudadanía vuelva a creer en sus autoridades y sobre todo en la justicia. La ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos también ha sido muy recortada. Yo tengo un principio básico. También mata el que no alimenta. Y esto hasta ahora no se toma conciencia de esto. Hay prisión por deuda alimentaria por la gravedad del delito, está bien. El 35% de los casos del Poder Judicial son procesos alimentarios. Imagínese usted esa cantidad de sinvergüenzas que no pagan alimentos. La parlamentaria informó que en la actualidad solo hay 1.200 personas registradas como morosas alimentarias, de un total de 12.000 padres de familia que incumplen su deber con sus hijos. La ley que es la 29279, que se dio en el año 2008, la ley que modifica los artículos 563, 564 y 675 del Código Procesal Civil sobre alimentos, dice a la letra: prohibición de ausentarse a pedido de parte, y cuando se acredite de manera indubitable el vínculo familiar, el juez puede prohibir al demandado ausentarse del país. Pero ¿qué pasa si el juez no lo hace? Es por eso que tenemos el día de hoy personas que salen. ¿Y cómo es que aduanas va a saber si este hombre debe o no? ¿Y cómo es que aduana va a saber si tenemos un registro de deudores alimentarios? Que falta ponerle mucho más fuerza para tener a todos aquellos que incumplen. También participó en la audiencia pública la congresista Elsa Nicama, el viceministro de Justicia y Derechos Humanos Daniel Figalo, la fiscal superior de Familia de Lima Rita Figueroa y la representante en el Perú del Programa Mundial de Alimentos Beatriz Yermenos. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se presentó en el grupo de trabajo de análisis y seguimiento presupuestal de los gobiernos regionales y locales, en donde anunció que la comuna invertirá 1.690 millones de soles hasta el 2014 en obras de prevención de desastres, transporte y mejoramiento urbano, entre otros, para mejorar la calidad de vida de la población. Al volver, presidente del Congreso recibió a inversionista chino que prevé invertir $1.000 millones en el sector minero. Los detalles al retorno. Convirtamos estas fiestas patrias en una buena razón para permanecer unidos. Unamos una vez más nuestras manos y corazones para que el Perú sienta en un solo latido el corazón de un país grande y unido. Un país que hoy mira con orgullo hacia el futuro, hacia un nuevo horizonte, hacia un nuevo mañana. Felices Fiestas Patrias. Son los sinceros deseos del Congreso de la República, que le abre sus puertas al Perú. El titular del Congreso, Daniel Abuataz, recibió en su despacho a Li Yinghua, presidente y fundador del grupo Tianzi y uno de los financistas más importantes de China, quien destacó el clima favorable existente en el Perú para desarrollar inversiones de diferente tipo. La reunión se desarrolló en el despacho de la Presidencia del Parlamento. Y en declaraciones a nuestro canal, Li Yinghua adelantó que su grupo empresarial abrirá una sede regional en el Perú y que tiene previsto invertir $1.000 millones en el sector minero. Veamos. Yo estoy muy interesado en colocar inversiones en el sector minero. Desde los últimos 2 años ya venía estudiando, ¿no? El sector minero, nosotros tenemos un capital más o menos de un mil millones de dólares, ¿no? Para destinar a ese sector. $1.000 millones, aproximadamente $1.000 millones, ¿no? Para destinar a invertir en ese sector. Lo que queremos, ¿no?, es hacer un estudio serio, científico y colocar, ¿no?, las inversiones, ¿no?, bajo las modalidades, ¿no?, más correctas posibles.
Amigas y amigos, nosotros ¿no? hemos fijado Perú para establecer una oficina regional. Aquí queremos, ¿no? Con esa oficina dirigimos todas las operaciones y negocios que manejamos en los demás países de Latinoamérica. Es la muestra de la fe y la confianza que tenemos en este país. En cuanto a las posibles inversiones, ¿no? que pensamos colocar en el sector minero, no nos asusta ningún movimiento social ni ¿no? los obstáculos, entre comillas, ¿no? que se pudiera presentar en el camino de negocio. ¿Qué camino sería fácil para nuestra vida? Nosotros tenemos la plena confianza de que el desarrollo económico, social, depende del desarrollo y avance de inversiones, de toda clase de inversiones, bajo las políticas del Estado, ¿no? respetando las leyes. Con el tiempo, creemos, ¿no? la sociedad, el pueblo comprenderá solamente que hay más empresas, que hay más inversiones, que hay más crecimiento económico, de lo cual que hay más contribuyentes a la caja fiscal del Estado. El primer vicepresidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, pidió al Consejo Nacional de Decanos supervisar la formación de profesionales en las universidades. Fue durante un evento realizado en el Parlamento. El primer vicepresidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, pidió al Consejo Nacional de Decanos del Perú que supervise la formación de profesionales en las diferentes universidades del país. Fue durante la ceremonia de juramentación de los miembros de la directiva del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, encabezada por su presidente Raúl Botetano. Los colegios profesionales también realizan una revisión del desempeño de las universidades, observando y cuestionando la actividad académica con la finalidad de adecuarla a las necesidades de la nación y al cumplimiento de los objetivos, por ejemplo, la formación de profesionales, tratar de integrar de modo que el producto sea entendido como profesionales responsables y no, como viene sucediendo, abocadas solamente a solventar las necesidades inmediatas de la educación para el trabajo, olvidándose de su verdadera misión de contribuir con el fortalecimiento de la sociedad a través del mantenimiento de una cultura que integre el conocimiento con valores, promoviendo una sociedad libre, justa, solidaria y exenta de toda discriminación y de toda exclusión. El legislador resaltó el trabajo del Consejo Nacional de Decanos al señalar que es el ente rector del buen desempeño de los profesionales en el país, aplicando dotes de ética y moral. También le solicitó unir esfuerzos para enfrentar los problemas del país, entre ellos la lucha contra la corrupción. Merino de Lama felicitó a la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional de Decanos y les exhortó a fortalecer esa institución. Representantes de diversas instituciones coincidieron en despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre los adolescentes de 14 y 18 años. Fue un evento realizado en el Congreso. La congresista Carla Schaffer Cuculiza organizó un conversatorio sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de violación sexual contra adolescentes entre 14 y 18 años. En el evento participaron representantes del Ministerio de la Mujer, la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional Materno Perinatal, Promsex e IMACEN, quienes opinaron sobre la modificación del Código Penal que en la actualidad establece que las relaciones sexuales consentidas con adolescentes debe ser penalizada por incurrir en delito. Sin embargo, los participantes coincidieron en la necesidad de despenalizar las relaciones sexuales consentidas con y entre adolescentes porque las cifras en términos de embarazo no han cambiado. En cuanto a mortalidad, no digamos causas externas, violencia, suicidios y muchas veces estos suicidios relacionados con embarazo adolescente. Si hablamos acerca de mortalidad materna, ¿no? ¿Qué porcentaje de las muertes maternas están presentándose en adolescentes? En los últimos años más o menos las cifras son más o menos parecidas, en algunas regiones han aumentado, pero tenemos dos causas principales. Si hablamos de causas directas, estamos hablando de hipertensión arterial; si hablamos de causas indirectas, es el tema del suicidio. Asimismo, la doctora María del Carmen Calle del Ministerio de Salud, quien trabaja en la prevención del embarazo adolescente, señaló que los menores no acuden a los establecimientos de salud por temor de la penalización de las relaciones consentidas.
En esta actividad realizada en la Sala Grau del Parlamento participó también la congresista Ana María Solórzano en su calidad de presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias. Corazones que abrigan es el nombre de la campaña iniciada por la congresista Natalie Condori con la finalidad de recolectar ayuda para los afectados por las heladas en las zonas altoandinas de Tacna. Pedirles el apoyo y la sensibilidad, apelar a su sensibilidad de todos. Estamos lanzando una campaña denominada Corazones que abrigan. Y en esta campaña vamos a medir cuál es la temperatura de sus corazones, ¿no? Para darle el abrigo, la calidez y que todo el Perú es solidario, como siempre se ha mostrado ser. ¿En qué consiste esta campaña? Consiste en la recolección de todo tipo de objetos, desde ropa, alimentos y sobre todo abrigo y forraje que necesitan. Cualquier comunicación, le vamos a dar el teléfono fijo donde pueden comunicarse y hacer llegar sus apoyos al 311-7438. Ahí esperamos y de manera cordial estará la secretaria atendiéndolos y recibiendo su apoyo, pero también al correo rcadillo@congreso.gov.p. Al volver les tendremos un segundo informe realizado por la ONG Calandria sobre inclusión social. El Congreso con el Sindicato de Trabajadores. Somos un ejemplo de lo que el diálogo puede permitir. Si esto lo traspolamos a otras situaciones que hay en el país, creo que el diálogo con respeto llega a puntos de satisfacción para ambas partes. Muchas gracias. Es el primer convenio colectivo en casi 192 años de la historia del Congreso de la República. Por eso que relievo la voluntad política, el derecho a la negociación colectiva, a la libertad sindical que ha hecho la mesa directiva, y muchas gracias. Solamente hay democracia cuando hay sindicatos. No hay democracia cuando hay dictaduras. Si no hay trabajadores privados, no hay riqueza. Si no hay trabajadores públicos, no hay Estado eficiente. El Congreso de la República, por primera vez en su historia, firmó un convenio colectivo con sus trabajadores para que tengan condiciones laborales más dignas y fundamentales, como la lucha contra el acoso sexual, la discriminación, el maltrato, el abuso y otros beneficios. Seguimos trabajando por los derechos de todos los peruanos. El Congreso abre sus puertas al Perú. Enséñale a tus hijos por qué algunos colores se quieren más que otros. Háblales del azul del cielo de la sierra, del verde de nuestra flora, del multicolor de nuestra fauna, del amarillo de nuestras riquezas minerales, del rojo y blanco de nuestra bandera. Háblales del orgullo de ser peruanos y diles que ese orgullo tiene el mismo color del corazón. El Congreso abre sus puertas al Perú. El Congreso de la República, el Poder Judicial y el Consejo de la Prensa buscan llegar a un consenso para presentar un proyecto de ley sobre interceptaciones telefónicas. Tenemos un informe sobre el particular. Las denuncias sobre interceptaciones telefónicas en el Perú aparecen en la época de los 90, pero se acentuaron a partir del año 2000, principalmente por temas políticos, y en la actualidad esta mala práctica responde incluso a motivos económicos y empresariales. Los conocidos chuponeos telefónicos difundidos por la prensa han servido también para poner al descubierto sonados casos de corrupción.
Sin embargo, el gran dilema sigue siendo en qué casos procede la transmisión de un audio obtenido producto de una interceptación. Esta situación originó que un grupo de parlamentarios presentara un proyecto de ley que penaliza la difusión de las comunicaciones obtenidas ilegalmente, propuesta aprobada por el Pleno pero observada por el Poder Ejecutivo. La norma proponía modificar el artículo 162 del Código Penal y castigar hasta con 4 años de cárcel la difusión de comunicaciones privadas que no tengan contenido pasible de ser denunciados judicialmente. Para analizar el tema, sostuvieron permanentes encuentros los representantes del Legislativo, el Poder Judicial y el Consejo de la Prensa. La última reunión se realizó en el Palacio de Justicia, en donde se acordó conformar una comisión técnica para elaborar por consenso un proyecto de ley sobre el tema. También me pregunto, o sea, ¿es lícito que yo utilice un medio público para difundir información que es producto de un hecho delictivo? O sea, yo puedo utilizar las señales que me concesiona el Estado para difundir material delictivo. ¿Es eso correcto? Yo puedo utilizar las señales de una radio que me concesiona el Estado, que es un espectro público que pertenece a todos los peruanos, para dañar la imagen, la intimidad, violentar el derecho a las comunicaciones, etcétera, etcétera, de una persona. ¿Es eso lícito? En la reunión se ratificó que la clave es saber cuál de los derechos prima, el derecho a la intimidad o el derecho a la libertad de prensa. También se abordó el tema de la autorregulación en los medios de comunicación. Si la prensa tuviera o tiene esos rigores, esos autocontroles, ese estándar riguroso, entonces no tendríamos necesidad de discutir mucho. Pero si observamos en la realidad y vemos de que hay muchos problemas sobre el particular, podríamos decir que la autorregulación sería insuficiente. Un aspecto latente es sin duda el caso del periodista Rudy Palma, que a decir del Consejo de la Prensa Peruana, demuestra que la interceptación telefónica está insuficientemente penalizada. Si queremos entrar en la discusión de si se va a penalizar la difusión, en lo cual el Consejo de la Prensa, por las razones que les hemos expuesto y que seguiremos exponiéndoles, está en desacuerdo, podemos entrar a esa discusión, pero creo que es una mala manera de entrar a esa discusión diciendo, como lo hacen los dos proyectos, el que intercepta y difunde. O sea, en el momento en que están poniendo las dos conductas en el mismo plano, estamos en una confusión, porque no solo se trata de hacer un análisis de bienes jurídicos, doctor San Martín, se trata también de hacer un análisis de deberes fiduciarios. Habrá que determinar también la necesidad de generar agravantes subjetivos, como es el caso del que chuponea para difundir, a diferencia del que difunde porque le llegó el material o audio. Y a continuación les presentamos un segundo informe realizado por la Asociación de Comunicadores Calandria en base al estudio Reencuentro Ciudadano con la Democracia desde la Inclusión Social, Cultura Política Ciudadana. Veremos qué piensa nuestra población sobre la inclusión social. Focalizar la inclusión social, la salud, la educación y mejorar los ingresos económicos son solo algunas de las sugerencias que los habitantes de 6 importantes provincias del país realizan al gobierno. Según el estudio Reencuentro Ciudadano con la Democracia desde la Inclusión Social, Cultural, Política Ciudadana, realizada por Calandria. 28,4% de los encuestados en las provincias de Huancavelica, Lima, Iquitos, Chachapoyas, Cusco y Trujillo coincide en señalar que la inclusión social debería de focalizarse en la población, mientras que 25,6% cree que la inclusión social debería de enfocarse en los temas de salud y educación, y 17,9% en mejorar los ingresos económicos de la población. Al ser consultados sobre cómo perciben la inclusión social, 20,9% concluyó que esto se refería a integrarlos a la sociedad. En cambio, 20,8% lo distinguen como el hecho de ser tomados en cuenta en las decisiones del país, y 13,4% el ser valorados por lo que representan en el país. En otro punto,
El estudio de Calandria revela que un 40,4% de la población recuerda abiertamente que en las últimas elecciones votaron por Ollanta Humala, mientras que un 19,9% responde que lo hizo por Keiko Fujimori y un 11% afirma haberlo hecho por Pedro Pablo Kuczynski. Algo que demuestra una vez más la madurez política de la población es que a la pregunta ¿qué influyó en la decisión de su voto en los últimos comicios? 32,8% respondió que las propuestas y plan de gobierno y un 16,2% por las promesas de cambio en el país. Finalmente, 56,9% de la población tiene claramente que hace 10 años nuestro país comenzó a mejorar, y un 42,2% está en desacuerdo con esta afirmación. La muestra deja en claro que nuestra sociedad va en busca de mejoras sustanciales para el país, cuyos temas de interés son la educación, la salud y la inclusión social con participación activa y concreta. Bueno amigos, esto fue todo por el momento. Si desean más información pueden ingresar a nuestra página web www.congreso.gov.pe. Nosotros nos despedimos con nuestros titulares. Cuídense. Mega Comisión Investigadora del gobierno anterior entregó su informe final sobre denominados colegios emblemáticos. Presidente del Congreso recibió a inversionista chino que prevé invertir $1.000 millones en el sector minero. Alcaldesa de Lima anuncia obras por 1.690 millones de soles en prevención de desastres, transportes y mejoramiento urbano. Parlamentarios se comprometen a velar por el cumplimiento de la ley del registro de deudores alimentarios. Lanzan campaña para recolectar ayuda en favor de los afectados por las heladas en zonas altoandinas de Tacna.